Y este domingo y esta semana ha habido, marchas en todo el país, en más de 60 ciudades del país para defender, así fue la consigna, al Instituto Nacional Electoral. Y hubo secuelas de estas marchas, secuelas políticas, que es donde finalmente se decidirá la suerte del Instituto Nacional Electoral, como lo conocemos con la iniciativa de la reforma electoral presentada por el presidente, el cual ya le estuvimos platicando hace unos minutos. Yo saludo aquí a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y a Jorge Buendía, director general de Buendía y Márquez. ¿Qué tal, Roy? Jorge, qué gusto que estén aquí con nosotros. Y yo quiero plantear, y quiero comenzar contigo, Roy, sobre estas secuelas de la marcha. La prensa política ha venido diciendo que mostró un músculo, la sociedad civil, que no se sabe o que tendría que capitalizar la oposición, algún partido de oposición, porque se vio esa fuerza en las calles de la ciudadanía, una fuerza que no se ha visto con la oposición. La pregunta es si los partidos de oposición están en condiciones. Es posible que puedan, que tengan la capacidad de lo que hemos visto para aprovechar este músculo que se vio en las calles. Tienen la legitimidad, que eso ya va mucho más a su campo de experiencia, tienen la credibilidad por parte de la ciudadanía. Esto es algo que no van a poder hacer los partidos de oposición, Roy. A ver, son dos respuestas. Primero, los partidos de oposición, todos tienen imagen negativa, todos, incluyendo Morena, todos tienen imagen negativa, unos más que otros. Y el conjunto, el concepto de partido político es muy deteriorado. La confianza en el último año cayó 8 décimas, que es un chorro, y está en su nivel más bajo del sexenio, más bajo que hace 10 años. Hay muy baja confianza del concepto. Una vez dicho eso, la fuerza de esta marcha la da el que no esté en los partidos políticos. Ningún partido político podría aprovecharse. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque lo van a hacer es prestar su plataforma solamente. O sea, esta fuerza popular que se vio requiere, para llegar a una elección, requiere una plataforma. Los partidos solo pueden prestarla. No decir ni que lo organizamos, ni que salimos, ni que juntamos, ni que aquí estamos. No son ellos los de esta marcha. Entonces yo creo que la fuerza es justo, que está alejada de los partidos están rechazados, y los partidos a lo más que aspiran es a prestar plataforma. Oye, Roy, pero lo que estás de alguna manera dejando entrever, o es lo que entiendo, ¿sí?, es que a lo más que podrán aspirar en las condiciones actuales es a que le prestaran la plataforma, la estructura a un candidata que saliera de esa sociedad. O que esa sociedad apoyara. Si esa sociedad, si este pueblo, quiero decir, para usar el mismo lenguaje que el presidente, si este pedazo de pueblo, si esta sección de pueblo no aprueba a un candidato de un partido, no tiene ningún futuro. Lo que sí es que las reacciones es que prácticamente el presidente lo que ha obligado es que la alianza se hace, porque los ha tratado de tal manera, los ha mostrado de tal manera, que casi les dijo, ahí están ustedes juntos, ¿no? Es, yo creo, el adhesivo más fuerte que ha habido hasta el momento en la alianza, las palabras que el presidente les ha dirigido a ellos. Oye, Jorge, sobre esto que está señalando Roy, este discurso del presidente, un poco tratado de entender qué es lo que pretende, llevar al terreno en la exacerbación de la polarización, porque ese es un campo que le beneficia, o es, en términos de los números que están viendo, un error táctico del presidente. ¿Cómo podríamos nosotros entender el discurso tan beligerante, incendiario del presidente sobre los políticos que participaron en la marcha y sobre la marcha en sí misma? Yo creo que está tratando de imponer la agenda, de definirla como lo ha hecho a lo largo de todo su gobierno. Realmente el tema aquí es si, por ejemplo, parte de lo que él ha buscado, que es influir en la designación de los consejeros del INE, pues esto se hubiera logrado a través del mecanismo constitucional sin problema alguno.
final de cuentas es el legislativo el que elige a los consejeros y ahí Morena tiene una fuerza importante. Entonces, regresando a tu pregunta, pues naturalmente parece ser que el tema era imponer una agenda, enviar la conversación hacia el tema de la austeridad, del despilfarro, reiterar una y otra vez de qué lado está PAN y PRI en términos del gasto en campañas. Y yo creo que ese es el objetivo principal, porque además no hay que perder de vista que al ponernos a hablar sobre la reforma electoral, pues desvía la atención de que se hablen de los temas de seguridad, de los temas de la economía, de infinidad de problemas que hay en el país. Oye, Jorge, pero sí es cierto, el alegato original del presidente era el costo del Instituto Nacional Electoral, pero ayer, o en los últimos días, pero subrayado ayer, pues ya cambió el discurso. Ya está diciendo que lo que buscan es un fraude electoral, como si estuviera él ya estableciendo un poco un terreno de batalla electoral para el 24 en torno a un fraude. ¿Tú lo ves así, Jorge? Creo que es parte de la retórica, digamos, al calor del momento. Creo que lo que estaba buscando era ponerle rostros a la marcha, es decir, en lugar de que sea una marcha de la sociedad, es la marcha de Roberto Madrazo, del Bester Gordillo, y ciertamente pues es un terreno pantanoso porque precisamente pues en el tema de fraude electoral, pues a quien se le considera responsable de lo que ocurrió en 1988, pues no está del lado de quienes marcharon este pasado domingo. Bueno, pero acuérdate que la memoria mexicana es como de 72 horas y si la mayoría o una buena parte del electorado ni siquiera había nacido en aquellos años, es como prehistoria, es casi como el muro de Berlín, ya cuántos ni siquiera saben a qué se refiere, pues eso ayuda muchísimo al discurso. Pero Roy, regreso contigo. ¿Habría la posibilidad, porque he estado leyendo pues en la euforia post-marcha que dicen pues José Woldenberg, que fue el consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, que pues se encabezó el órgano electoral cuando se dio la primera alternancia en el poder presidencial y que fue el orador único el domingo pasado aquí en la Ciudad de México, podría ser un candidato a la presidencia. La pregunta, Roy, no es si José Woldenberg per se puede ser candidato o no, sino si realmente con las experiencias que hemos visto hay espacio, posibilidades reales para un candidato independiente o un candidato ciudadano químicamente puro. A ver, la segunda respuesta yo creo que sí hay espacio para un candidato que no surja de las estructuras de los partidos políticos, así decirle, ¿no? Sí que tenga la bandera y que le presten la plataforma. No para José Woldenberg, no, o sea, lo admiro, desde hace muchísimos años creo que somos pocos los que no lo admiramos, bueno, ya sabemos de algunos, pero no es bueno para la arenga, es muy bueno para acompañar a un candidato, no lo veo a él como candidato, pero sí hay espacio para que surja a alguien. Aquí sí tenemos como muchas cosas que decir, coincido con Jorge, la agenda es la que le gusta al presidente. O sea, aléjenme de la agenda de los problemas del país y pónganme en la agenda de debate político, de dividir entre buenos y malos, de calificar buenos y malos, allá están los malos, y nombro a algunos, y aquí están los buenos. Descalifico la marcha por unos que fueron, y no por los cientos de miles que fueron. No, yo creo que el presidente está en su debate, alejándolo de los demás. Y por cierto, para la alianza, pensar en 2021, podrían decir, este fue el gran triunfo, imagínense que hubiera tenido mayoría calificada, el INE tuviera totalmente el cambio de consejeros, cambio de tal, si hubiera tenido mayoría calificada. O sea, aquí sí es una de las consecuencias de la elección del 21. Jorge, una pregunta, entiendo que puede haber una complejidad, entiendo muy bien que quieras huir de esta pregunta, pero conforme a los datos, a lo que ustedes han hecho, lo que otros expertos profesionales
han hecho, ¿qué tipo de perfil es el que no tiene cabida para el 24? Yo creo que difícilmente, digamos, por exclusión. Creo que un candidato del PRI tendría muchos problemas, hablando de la oposición, para sumar votantes del PAN. Creo que es mucho más fácil que en esta alianza PRI-PAN-PRD alguien que provenga de las filas blanquiazules pueda contar con el respaldo de los priistas, pero va a ser más complicado de la otra forma, más allá de lo que aporte cada uno de los partidos a la coalición. Segundo lugar, alguien que tenga una larga trayectoria en la política, creo que también pues va a aportar muy poco en términos electorales. ¿Por qué? Porque ciertamente en el electorado ya permeó esta idea de que las nuevas caras son lo que tiene que venir, son las que son bien recibidas. Políticos de larga trayectoria se asocian al establishment y este establishment ha sido sacudido duramente por el presidente López Obrador. Entonces, yo te diría que son dos elementos importantes. Tiene que ser un rostro nuevo, una nueva generación, por un lado, y para el caso de la oposición, pues tiene que ser alguien que principalmente no esté vinculado con el PRI, que es el partido que mayores negativos despierta. Bueno, un poco lo que ustedes nos han dibujado ahorita son meses muy complejos en la selección de candidatos. Y yo pensaría nada más como un punto muy personal, pues también para el presidente López Obrador por las variables objetivas, economía, seguridad que mencionaste tú, Jorge, por lo que pueda venir en los propios correos hackeados a la Secretaría de la Defensa, por el entorno internacional, por tantas cosas que no sabemos cómo va a estar el país y el mundo dentro de un año. Pero bueno, como tengo el micrófono, aproveché para hacer esta conclusión. Roy Campos, Jorge, buen día. Muchísimas gracias por estar aquí este miércoles.